Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza, y aquí una hora antes de las 12 de la noche. Estamos aquí reunidos, estamos en vivo, pero sin imagen. Amén. Ahí les presenté en la pantalla acerca del tema que vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver si sabes quiénes son esos personajes. Uno parece que es Eliseo, ese se lo llevó en un torbellino. El otro ese es Elías, el otro es Eliseo, que se quedó con el manto. El otro es Moisés, que preparó a Josué. Amén. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El tema en esta noche se llama Siempre preparados para el llamado de Dios. Ese es el tema en esta noche, y vamos a hacer una oración para poder empezar esta enseñanza, y vamos a empezar. Oremos. Muchas gracias a todos los que están viniendo, acercándose. Que Dios los bendiga. Un placer que estén aquí conmigo. Amén. Oremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, aunque estemos cansados, sin fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que me uses, Señor, como un vaso de honra, Señor, para poder traer y compartir tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor, que siempre están pendientes para escuchar tu palabra cada viernes a las 11 de la noche, Señor. Bendice esta enseñanza, Señor, y que sea una enseñanza, Señor, para que nosotros estemos preparados siempre, Señor. Ayúdanos a ser esos cristianos que estamos siempre preparados para cuando tengamos que hablar, tener esa palabra de sabiduría, de inteligencia, del consejo de tu palabra, que lo podamos dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de esta noche se llama Siempre preparados para el llamado de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:2. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Vamos a ver, Dios nunca va a detener su obra. Amén. Hay momentos que pensamos que la obra se va a acabar porque están pasando algunas pruebas los pastores, la iglesia, y pensamos que la obra de Dios se va a acabar. Entonces, un ejemplo, Dios nunca va a dejar su obra detenida. Cuando un siervo cae por enfermedad, por muerte o por limitación humana, Dios ya tiene a otro preparado, aunque esa persona no tenga título, micrófono, ni reconocimiento. Así como muchos de nosotros compartimos la palabra del Señor, ya sea en las calles, en los hospitales o aquí mismo en el internet. Tal vez en la iglesia tal vez no hacemos nada, pero Dios en lo oculto, Dios nos está preparando. Amén. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así como Elías estaba preparando a Eliseo, asimismo también Moisés estaba preparando ¿a quién? A Josué. Entonces, nosotros muchas veces estamos en las iglesias y somos ovejas, pero cuando nosotros estamos obedeciendo a nuestros pastores, estamos escuchando su voz, sus enseñanzas, Dios nos está preparando a nosotros también. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, en la Biblia los rebelos no fueron planeados por hombres, sino provocados por circunstancias, pero aprovechando por personas preparadas. En esta enseñanza es importante porque muchos creen que servir a Dios comienza cuando reciben un cargo,
Muchas veces nosotros pensamos que hasta que no nos den un cargo de limpiar el baño, no estamos sirviendo al Señor. O que nos den un cargo de recoger la ofrenda, es que cuando nos dan un cargo en la iglesia es que ya estamos sirviéndole al Señor. No, cuando desde que tú llegas a la iglesia, ya tú estás sirviéndole al Señor, porque primero estás siendo oveja, estás siendo obediente. Entonces ya desde ahí, desde que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya tú estás siendo alguien importante para el Señor. Amén. Ahora, Dios nos prepara antes de llamar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahora, en vez de estar viendo una película o estar viendo una serie, nos estamos preparando y decimos, mira, el hermano Juan va a traer una enseñanza en este día. Voy a ver qué es lo que va a hablar el hermano Juan. Vas tú y buscas tu Biblia para ver si es que yo estoy leyendo la Biblia verdaderamente, te estoy enseñando por medio de la palabra del Señor. Entonces, dice que antes de que Dios te vaya a llamar, Él te va a preparar. Podemos ver a Josué, así como estamos viendo aquí a Josué, ¿verdad? Josué estaba con Moisés, Dice, Josué tomó el lugar de Moisés. Estamos viendo, Josué tomó el lugar de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, dice en Deuteronomios 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Josué no apareció el día que Moisés murió. Josué llevaba años caminando con Moisés, sirviendo, obedeciendo, aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué es lo que se trata el tema en esta noche? Hay veces que estamos en una iglesia y puede ser que el pastor se enferme y que no haya prédica en esa noche. ¿Entiende? Y que, digamos, la obra se va a parar. No, la obra no se va a parar. ¿Por qué? Porque están las otras personas que el pastor ha preparado para que la obra siga. ¿Entiende? Entonces, si el pastor no pudo llegar en esa noche, el trabajo de un pastor es enseñar al próximo que un día que él no esté, esa persona va a traer una palabra del Señor. La obra nunca se va a quedar vacía. Siempre el Señor va a utilizar tal vez a una hermana que Dios la va a usar en un cántico, o va a pasar alguien al frente a dar testimonio, pero el servicio a Dios siempre se va a seguir dando. Entonces estamos viendo aquí que en lo que estaba caminando Moisés, siéndole obediente a Dios, a todo lo que decía, Josué estaba al lado de Moisés. Y llegó el tiempo de que Moisés, Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero ya Moisés ya tenía a alguien que él estaba enseñando. Hay pastores que les gusta enseñar a otras ovejas para que el día que él no esté, esas ovejas puedan seguir la misma enseñanza, la misma doctrina que él ha estado predicando. El problema es que hay muchos pastores que tienen un monopolio, han agarrado la iglesia como que es un monopolio y no quiere que nadie crezca atrás de él. Entonces ellos prefieren estar ahí, y más adelante te voy a dar una palabra que un pastor, ¿qué es lo que debe de temer? ¿Cuál es el miedo de un pastor que debe de temer si no le enseña al próximo que lo va a sustituir? Entonces aquí podemos ver que Josué ya estaba ahí, ya Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para que el día que faltara Moisés estuviera Josué. ¿Ok? Después vamos a ver las características de estos hombres, cómo fue que empezaron, una como biografía, qué fue lo que hicimos. Ahorita te estoy hablando solamente por encimita. Josué no apareció el día que Moisés murió. Josué lleva años caminando con Moisés, sirviendo, obedeciendo, aprendiendo. Ahora, el que Dios levante públicamente, primero lo forma en lo privado. Así como tú estás en esta noche escuchando cosas nuevas que tal vez en una iglesia no se te enseña,
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos aprendiendo de estos personajes de la Biblia, que ellos estuvieron ahí siendo de bendición para sus señores, como Josué con Moisés, así como Eliseo con Elías. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a ver dónde estaba Josué. Dice que Josué fue preparado en el desierto, fue preparado en la batalla, en la tienda de reunión. Cuando llegó el momento de que Josué iba a tomar el lugar, dice que ya Dios le había dado la responsabilidad de enseñarlo. ¿Ok? Entonces, esa es la vida de Josué. Pero yo quiero, en esta noche, vamos a empezar a ver qué es lo que hacía Moisés. Dice, Moisés era un líder que forma a otros. Ese era el trabajo de Moisés. Así como hay pastores que están formando a líderes para que el día que él no esté, los otros líderes puedan seguir dirigiendo la iglesia. Aunque Moisés no es el protagonista final del mensaje que les estoy trayendo, pero él es la clave para entender a Josué. Dice, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el libertador de Israel. Fue un profeta y siervo fiel de Dios, el que habló cara a cara con Dios. Ahora, ¿cuál fue el papel del mensaje que Moisés tenía? Moisés representaba la generación que lidera, el mentor que no tiene celos, el líder que prepara a otro para seguir. Moisés no se aferró al micrófono. Preparó a Josué aún sabiendo que él no entraría a la tierra prometida. Toma a Josué, varón el cual hay espíritu. Dice que Moisés tomó a Moisés, el cual había espíritu de Dios en él. Ahora, un verdadero líder, esto es lo que hace un verdadero pastor, un verdadero líder. Un verdadero líder no teme quedarse sin lugar. Teme dejar a nadie preparado. Por eso, el que es un líder de verdad va a estar siempre queriendo que nosotros, como las ovejas, estemos preparados, estemos listos, porque va a llegar un momento que a nosotros se nos va a presentar una necesidad que te van a decir, hermana Amparo, hermana Victoria, hermano León, en este día no vino el predicador. ¿Será que usted puede traer esa palabra de aliento, esa palabra para que el Señor la use a usted o te use a ti con poder, con autoridad? ¿Qué es lo que vamos a decir? No, yo no estoy preparada, hermano. Yo no estoy preparada, va a decir la hermana. O el hermano va a decir, no, hermano, yo no estoy preparado para eso. Entonces, ¿para qué es que vamos a la iglesia? Tenemos que estar siempre preparados. Por eso, ahí es donde empieza este mensaje. Siempre preparados para el llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos siguiendo entonces? ¿A perder el tiempo en las iglesias? ¿O vamos a ir solamente para decir que fuimos a la iglesia? No. Nosotros vamos a la iglesia para buscar de Dios, para aprender de su palabra. Pero en el tiempo a escondidas, en el tiempo que nosotros nos metemos con Dios, tenemos que buscar su poder, su unción, su conocimiento en la palabra del Señor. Tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que estar siempre preparados. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos cogerle miedo. Por eso, tenemos que estar siempre preparados para que cuando te digan, hermana, necesito que usted predique en esta noche. ¿Pero qué mensaje voy a predicar? Ahí es donde uno le dice, deme unos minutos, yo voy a ir a orarle al Señor. Pero como nosotros tenemos conocimiento en la palabra del Señor, le vamos a pedirle al Señor, Padre, ilumíname en el nombre de Jesús, para que me muestre la necesidad del pueblo, qué es lo que el pueblo está necesitando para traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo. ¿Viste? Para eso es que tenemos que estar
preparados siempre. Ahora vamos a ver a Josué. ¿Qué era lo que Josué era? Josué era el siervo que se estaba preparando en silencio, así como ustedes se están preparando aquí y a veces hacen preguntas y a veces no tienen respuestas. ¿Entiende? Pero tenemos que seguir confiando en el Señor, que en su tiempo Dios te va a ir enseñando la palabra del Señor y no te voy a decir como dicen los otros pastores, que no se te ha sido revelado eso. Por eso que tú no crees. No, yo no te voy a decir eso. Nosotros creemos a lo que está escrito por medio de la palabra del Señor. Hoy yo ordené una Biblia nueva. Voy a coger esta Biblia que yo tengo ahora y la voy a tener como para referencia. Tengo una Biblia, mandé a comprar una Biblia nueva que no tengo ningún apunte ni nada. Y me voy a poner a leer la Biblia desde el principio otra vez para ver si me revelan lo que ustedes les han revelado. A ver, voy a buscar desde Génesis a Apocalipsis, ¿dónde están esas nuevas revelaciones? Que hay muchos pastores que vienen a hablar cosas que no están escritas. Entonces, como yo les he dicho a ustedes, esta va a ser la Biblia número 11 o 12. Porque yo tengo diferentes Biblias, diferentes religiones católicas, hebreas, del griego, y tengo varias revisiones de Biblia. Entonces, ahorita la Biblia que mandé a pedir es la Biblia, ¿cómo es la Biblia? Que es más parecida a los escritos más antiguos, pero está en un formato, es no me acuerdo cuál es la revisión, pero ahí se lo voy a enseñar en el próximo mensaje. Vamos a utilizar esa Biblia para predicar, porque en esta Biblia está como está escrito en los escritos más antiguos. ¿Ok? Entonces, tal vez esto no sea una prédica, tal vez esta sea una plática para dejarte saber que tenemos que estar siempre esforzados. Y yo lo que estoy haciendo solamente te estoy dejando ver hombres de Dios que estuvieron al lado de su Señor, preparándose en silencio, siendo obedientes. Y en el tiempo de que Dios le tocó mostrarle la necesidad, que para que esa necesidad Él apareciera. Amén. Porque nada pasa sin que la orden venga de arriba. ¿Ok? Entonces Josué, ¿quién fue Josué? Josué fue el siervo de Moisés, fue un guerrero, fue un espía y no fue un espía cobarde, fue un espía valiente, esforzado, que no se atemorizó de haber visto a esos gigantes. No se atemorizó, así como nosotros. Dios no quiere que nos atemoricemos cuando estemos viendo las dificultades allá al frente, afuera. Josué fue un líder, el que entró a la tierra prometida. Entonces ves la recompensa que Dios le dio al primer hombre. ¿Pero por qué le dio esa recompensa de haber entrado a la tierra prometida? Porque fue un hombre que se esforzó. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos. Tenemos que estar siempre preparados leyendo la palabra del Señor. Como dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Pero lo que no se nos puede olvidar es siempre ponerle el ingrediente principal, que es amor. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se formó Josué? Estas son preguntas. ¿Dónde se formó Josué? Josué es este que está aquí con la espada. ¿Dónde se formó Josué? Él no se formó en un púlpito, como muchos de nosotros. Queremos estar enfrente de la iglesia, queremos estar en un púlpito, queremos agarrar el micrófono para que la gente nos conozca. No. A veces Dios no te va a poner en ese lugar hasta que llegue el momento preciso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de llegar a ese puesto? Buscar de Dios, buscar su presencia, llenarnos del Señor, llenarnos de su conocimiento, porque ¿cómo te van a poner al frente a predicar, a darte un micrófono que la gente te va a escuchar y no vas a tener nada que darle?
Por eso tenemos que tener conocimiento del Señor. Josué, ya vimos que él no se entrenó, él no se formó en un púlpito, él no se formó con micrófono. ¿Sabes dónde se formó? En la tienda de reunión. Así como nosotros estamos ahorita reunidos, estamos reunidos celebrando este momento. Estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos compartiendo la vida de Moisés, la vida de Josué, cómo fue que Dios los utilizó a ellos como líderes y pudieron ser buenos líderes y después ellos tuvieron que enseñar a otros líderes. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo lo que Josué nos enseña. ¿Qué es lo que Josué nos enseña? Sirvió antes de mandar. Era un siervo. Era el siervo de Moisés. Obedeció antes de dirigir. Esperó antes de hablar. Josué no pidió el micrófono. Dios le dio cuando estuvo listo. Por eso hay un libro que se escribió de él. Josué, ¿qué es lo que nos enseña en Josué 1:6? Dice, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en esta noche. Para estar siempre preparados, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. ¿Para qué? Para estar siempre listos. Ahora, vamos a hablar ahora del otro personaje que está ahí. Ese es Eliseo. Eliseo era el siervo ¿de quién? De Elías. ¿Y qué era lo que Eliseo le decía a Eliseo le decía a Elías? Que él no se iba a apartar de él, que iba a estar con él. Y le dijo que él andaba buscando una segunda porción de lo que Elías tenía. Entonces, nosotros nos acostumbramos a ir a la iglesia solamente o vamos a acostumbrarnos a buscar más de Dios. Si hoy fui a la iglesia el viernes, yo voy a ir a buscar más de ti, Señor. Yo quiero que me llenes más espiritualmente. Tal vez conmigo no te vas a llenar. Tal vez yo aquí, como me dicen muchos, que yo soy un pedazo de carne con ojos. Por eso ni les puse mis personas aquí. Ahí está mi foto. ¿Por qué? Porque tal vez yo no les estoy enseñando como enseñan estos otros pastores que vienen gritando, vienen con la unción y vienen a hablarte así a despertar tus emociones. No, yo te estoy trayendo una palabra sencilla. Te estoy hablando de 4 varones de Dios que tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender a ser siervos obedientes. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que Dios nos va a recompensar. Así como recompensó a Josué, que quedó de líder. Así como Eliseo, que cogió una doble porción. Ahora, sigue diciendo, ¿quién fue Eliseo? Fue el discípulo del profeta Elías. Hombre común, fue un campesino. Dice, profeta con doble porción. ¿Vamos a ser nosotros unas personas normales? ¿O vamos a pedirle al Señor que nos llene de su unción, que nos llene de su poder, que cuando vayamos a la iglesia, que no salgamos igual que como entramos? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Por eso el tema se llama siempre preparados. Por eso, cuando estamos preparados, nos estamos llenando de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos va a usar. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra del Señor, la estamos leyendo. Y así como dijo Jesús a sus discípulos, que no se preocuparan de qué es lo que iban a hablar, porque el Espíritu Santo les iba a recordar todas las palabras que Jesús les habló. Ahora, Eliseo siguió a Elías sin saber cuándo sería el tiempo. ¿Y qué era lo que él decía en 2 Reyes 2:2? Decía, vive Jehová que no te dejaré. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos hacen a un lado en la iglesia? No nos permiten hacer nada, no nos permiten ni decir amén, no nos permiten hacer nada. ¿Qué es lo que hacemos? Nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de estar ahí buscando de Dios, le echamos la culpa a Dios porque no nos ponen a hacer nada en la iglesia.
Por eso, si tú andas buscando un puesto en la iglesia, tú personalmente, Dios no se va a glorificar porque crees que es con tu inteligencia, con tu sabiduría. No, aquí tenemos que decirle al Señor, Padre, ayúdame a ser un vaso de honra para atraer tu palabra, para ser de bendición, para que cuando haya una necesidad podrás decir, heme aquí, Señor. Así tenemos que decir, heme aquí, Señor. Entonces, Eliseo anduvo varias ciudades al lado de Elías. Dice, Eliseo fue probado en varias cosas. Eliseo nunca se creyó mayor que nadie. No pidió fama, no pidió posición, ¿sabe lo que sí pidió? Pidió un espíritu doble, que sea con una doble porción del espíritu que viniera sobre él. Dice el versículo de 2 de Reyes 2:9, sea una doble porción de tu espíritu sobre mí. Ahora, el que persevera sin micrófono, Dios lo honra con autoridad. ¿Ok? Dios lo honra con autoridad. Pero ¿qué es lo que está pasando? En estos tiempos queremos estar en el púlpito, queremos tener el micrófono en nuestras manos. ¿Entiende? Queremos tener el micrófono en estas manos. Ahora, vamos a ver algo de Moisés. Moisés era una persona que él decía que era tartamudo, dice en una de las Biblias, que él era tartamudo. Pero, ¿qué le dijo Dios? No, yo no te voy a usar porque eres tartamudo. No, Dios no le dijo eso. Él dijo, ¿qué fue lo que dijo Moisés en Éxodo 4:10? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabras, pero en sí era que era como tartamudo. Dios no canceló el llamado de Moisés. Dios le asignó a Aarón para que hablara por él. Él hablará por ti al pueblo. Éxodo 4:16. Ahora, cuando uno no puede hablar, Dios levanta a otro. Cuando uno se enferma, Dios usa a otro. Pero la obra va a seguir. ¿Viste? ¿Por qué es entonces que nosotros tenemos que estar listos? Porque tú no sabes si tú eres el próximo que Dios va a permitir que tú traigas la palabra de Dios a la iglesia cuando haya una necesidad, cuando el pastor tenga un obstáculo y no pueda llegar a la iglesia y diga, ¿qué hermano está disponible para predicar? ¿Qué hermano? Pero si somos unos hermanos que estamos siempre en pleito, estamos en enemistad con las otras personas, ¿tú crees que Dios va a ponerte en gracia para decir, oh, mira, vamos a ponerle a la hermana que predique, o vamos a poner al hermano que está fiel siempre, buscando al Señor, buscando la presencia del Señor? A ese es el que van a poner. Dice, aquí es donde la enseñanza se vuelve real y viva. ¿Ok? Ahora, esto que yo les hablé a ustedes hoy solamente fue una ilustración de estos 4 hombres de Dios que estuvieron siempre preparados. Amén. Así como nosotros, dice Jesús que escogía a sus apóstoles en dos y los mandaba. ¿A qué los mandaba? Los mandaba a orar y a orar por las sanidades. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. No fue una prédica. El viernes pasado estuve con ustedes 2 horas. ¿Cuántas personas vinieron a ver el mensaje? 16 personas. Estuve 2 horas. Ahora, el mensaje ha sido de 30 minutos. Esta enseñanza de estos 4 varones que te he hablado el día de hoy es una plática que estamos haciendo. Esto no es ningún tema. Esto solamente para que miremos que cuando estemos preparados, Dios nos va a utilizar a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche cerramos con esto. Amén. Tenemos que estar preparados porque no sabemos si el próximo candidato pueda ser tú, para que te pongan a predicar, para que traigas un consejo. ¿Sabe cuál sería el mejor mensaje? El testimonio
de dónde Dios te ha sacado. Amén. Por eso, que Dios te bendiga en esta noche por haber estado aquí. Este no fue un mensaje, esto solo fue un recordatorio para dejarte saber que tenemos que estar siempre preparados para que cuando el Señor te llame puedas decir, heme aquí, Señor. Amén. Este fue tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. Ahora, si estás ahí y nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito en esta noche que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Repite: Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú le levantaste los muertos al tercer día. Apunta mi nombre en el libro de la vida y permíteme que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, este fue el mensaje. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, compartiendo este pequeño, ¿cómo se puede decir? Una información acerca de estos 4 hombres de Dios que estuvieron siempre preparados, que nunca le dijeron no. Siempre dijeron, heme aquí, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes, si Dios nos permite traer una enseñanza. Amén. Gracias.